¿Quieres aprender español en 30 días? Entonces ve este video hasta el final porque yo tengo un regalo para ti. Para empezar, ya te voy a decir que Levi y yo tenemos experiencia ya hace 6 años enseñando español y también portugués para extranjeros. Y en este tiempo ya hemos visto personas llegando en el cero de español a tener una fluencia que pudiera hablar con nativos en 4 semanas. Y para aprender español, por seguro, hay que estudiar todos los días. Por eso que en esos 30 días, si tienes el hiperfoco en este estudio, vas a lograrlo hacer. Entonces te voy a mostrar cómo nosotros vamos a hacer el planeamiento de tus estudios en esos 30 días. 3 cosas que son muy importantes para poder aprender español. La primera de ellas es obtener la mayor cantidad de vocabularios. ¿Cómo vas a tener esos 30 días de hiperfoco en el estudio del idioma? Cuanto más vocabulario sepas, más vas a aprender español, más va a tener palabras para utilizar al hablar con nativos. La segunda cosa es saber las principales reglas gramaticales. Si sabes no necesitas saber todas, pero las principales, las que te ayudan a, hablar de manera correcta, de manera que las personas te comprendan, ya está bien. Ya vas a poder desarrollarse a partir de ahí, ¿está bien? Y por tercero, hablar todos los días de español. Es muchísimo importante hablar todos los días. Te voy a mostrar cómo. Te voy a mostrar cómo hacer todas esas metas en esos 30 días. Vamos a empezar entonces con obtener el mayor vocabulario que puedas tener. Entonces, ¿cómo? Elija algo para leer. Puede ser un sitio, puede ser un libro en español, puede ser algún periódico específico que vas a entrar allá todos los días y ya tener lo que vas a leer y lo que vas a practicar. ¿Está bien? Entonces, te estoy dando acá el ejemplo que mientras estoy leyendo, voy subrayando algunas palabras que no conozco o quizás que necesito practicar más. Esas palabras vas a subrayando y después vas a crear una tabla de esos vocabularios que has subrayado. Mientras tú pones las palabras en esta tabla, vas a poner la traducción y todos los días, o por ejemplo, todos los días en una semana, vas a leer los mismos vocabularios todos los días para que puedas memorizar esos vocabularios nuevos. Y cuando ya aprendas a hablar esa nueva palabra, puedes entonces borrar esta palabra y ya pues, ya aprendiste y puedes contabilizar esas palabras y eso es lo que voy a hablar ahora. Como nosotros tenemos 30 días, te voy a proponer acá 3 metas que puedes hacer para poder estudiar. Me gusta hacer metas cercanas y no metas tan lejanas, ¿está bien? 10 palabras por día. Si aprendes y memoriza 10 palabras por día, en esos 30 días vas a tener 300 nuevas palabras. Y eso es mucha cosa. Si puedes memorizar 20 palabras por día, en el fin del mes vas a tener 600 palabras nuevas. Y si memorizas 50 palabras por día, 1500 palabras en el mes. Y algo muy interesante es que cuanto más palabras nuevas sabes, más aumenta tu nivel de este idioma, tu dominio de este idioma. Entonces, tener el enfoque en el vocabulario es algo muy importante. ¿Está bien? Entonces, mire, ojalá que esté a pausa en el video ahora para te proponer cuántas palabras por día voy a memorizar. Y haga también el cálculo para que puedas saber cuántas palabras en el fin de mes ya vas a haber memorizado. Vamos para el próximo. Las reglas gramaticales. Yo puse acá algunas de las reglas gramaticales que para mí son muy importantes y que si lo sabes vas a poder hablar este idioma. Los pronombres personales, por seguro cualquier idioma, la primera cosa que tienes que dominar son los pronombres personales.
la conjugación verbal. Y ahí en la conjugación verbal ya vas a tener muchas cosas que tienes que dividir en los días, como la conjugación verbal en el presente, pretérito perfecto, imperfecto, indefinido, futuro y condicional. Esas son algunas conjugaciones que son muy importantes para mí, que necesitas estudiar, y principalmente los verbos irregulares. Cuando estudias, por ejemplo, los verbos irregulares, y aprendes una palabra nueva, ¿no? Por la conjugación, tienes que entonces decir que ya aprendiste esas palabras también, ¿está bien? Y tenemos también el objeto directo e indirecto, las preposiciones y los artículos definidos e indefinidos. Entonces puedes tener como base, si quieres, estas reglas gramaticales, pero puedes buscar otras que quizás esos ya lo tiene muy bien y necesita otra, pero para mí estas son las más importantes. Vamos entonces sobre hablar todos los días. Pero yo no tengo nadie para hablar conmigo todos los días, pero yo no vivo, no sé, en España o en Argentina para hablar todos los días. ¿Cómo lo hago? Y es por eso que quiero invitarte para que puedas hacer parte de nuestra mentoría Conversa Español. Es una mentoría totalmente con el enfoque en hablar en español. Vas a tener clases de lunes a jueves con un instructor particular por videollamada y también vas a recibir materiales que te va a ayudar a desarrollar sus propias frases en español. Y recuerdan que yo dije que había un regalo. Antes de recibir este regalo, te voy a mostrar cómo yo podría poner en mi planeamiento para poder estudiar español en esos 30 días. Entonces, recuerda, tenemos que trabajar con el vocabulario, reglas gramaticales y hablar todos los días. En el día 1, yo iría a leer en voz alta el texto 1. Voy a elegir 10 palabras para memorizar de este texto 1 y voy a estudiar la conjugación verbal del pretérito perfecto. Es un ejemplo, ¿está bien? El día 2, voy a leer en voz alta el texto 2 y voy a elegir 10 palabras para memorizar del texto 2. Voy a estudiar preposiciones sin y ni. Y en el día 3 voy a leer en voz alta el texto 3 y también elegir 10 palabras para memorizar y estudiar el artículo lo. Es un ejemplo de cómo yo haría. Este es el momento que puedes planear sus propios estudios con las necesidades que ya sabes lo que tienes, pero te voy a dar mi regalo a ti. Mi regalo a ti es de que puedes acceder gratuitamente el cronograma de estudio de español en 30 días. Entonces, yo ya he hecho un plan para ti, para que puedas practicar en esos 30 días y puedes acceder también por el código QR o entonces en la descripción del video nosotros tenemos el enlace para que puedas acceder a este material gratuito. ¿Está bien? Muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros hasta el final. Espero mucho que su español pueda ayudar en esos 30 días. Y yo sé que a veces nosotros no tenemos este dominio o no tenemos esta constancia de poder estudiar todos los días. Y es por eso que en la mentoría de español vas a recibir dos mentores, que es Levi y yo, que vamos a estar allá contigo, te dando ánimo y de viendo las cosas que puedes mejorar para poder lograr su sueño. ¿Está bien? Muchas gracias y hasta el próximo video. Bye.